Morí durante 17 minutos, y lo que vi tenía el peso de una verdad que no sabía que estaba buscando, una verdad que se clavó como una astilla luminosa en el centro de mi pecho y que me obligó a reconocer que lo que me arrastraba no era un enemigo externo, sino una grieta íntima, invisible y silenciosa. Y todo este texto va a hablar de ese descenso y ese regreso, de un recorrido por memorias y umbrales en que comprendí por qué tantos caen justo cuando creen estar de pie, porque entendí por qué el 93% de los cristianos tropiezan con un mismo pecado que se disfraza de virtud y que contamina la mirada hasta volverla fría, porque entendí que el perdón retenido es una cadena más pesada que la piedra más grande y que esa cadena se viste de justicia para no mostrar su rostro. Y me llamo Mateo Álvarez y tengo 38 años y escribo con las manos que volvieron de una orilla que no puedo nombrar sin estremecerme, desde un cuerpo que volvió a respirar con un susto de recién nacido y un corazón aprendiendo a latir de nuevo, como si cada sístole fuera una promesa. Antes de seguir con esta travesía íntima que puede abrir heridas y también cerrarlas, te invito a suscribirte si estas palabras te tocan, a dejar en los comentarios desde qué ciudad a compartirlo con alguien que necesite recordar que su historia aún no se ha terminado, porque a veces una sola frase sostiene una tarde entera y a veces una tarde así sostiene una vida. Si alguna vez pasaste por un borde parecido, o si en algún momento sentiste que te ibas aunque todos dijeran que estabas bien, comenta el número 17 y cuéntame qué parte de tu camino se iluminó u oscureció, porque las coincidencias también son mensajes y porque este relato se vuelve más verdadero cuando se entrelaza con el yo, Mateo Álvarez, 38 años, hijo de Ana Álvarez, 62, y de Jorge Álvarez, 65, esposo de Laura Morales, 36, padre de Tiago Álvarez, 10, y de Lucía Álvarez, 7, vecino de Valentina Cruz, 33, desde el departamento de al lado, amigo de Daniel Ríos, 45, que es pastor, en un barrio donde la fe se canta con guitarras viejas y palmas de domingo por la tarde, paciente del Hospital San Miguel con la doctora Sofía Herrera, 41, la enfermera de turno nocturno llamada Camila Duarte, 27, y el enfermero Miguel Torres, 29, que siempre olía a café recién molido. Yo escribo ahora sin comillas y sin voces ajenas, porque en la orilla donde estuve no se hablaba con palabras, sino con un intercambio más antiguo, más denso, más puro, como si el sentido se posara directamente sobre la piel. Y sin embargo, recuerdo cada imagen con la precisión de una cicatriz. La primera sacudida fue un dolor opaco en el pecho, una marea que empezó en la base del esternón y subió como una ola espesa. Estaba saliendo de la panadería de don Eliseo, Morales 68, con 2 baguettes, y la ilusión de sorprender a Laura con una mesa sencilla y un vino barato. Era un jueves que olía a harina y a conversaciones atropelladas, y entonces la calle se inclinó debajo de mis pies como un barco cansado, y oí un golpeteo húmedo que supe que era mi propio corazón protestando, mi propia maquinaria deteniéndose, y tuve la vergüenza absurda de pensar que estaba incomodando a los que pasaban, que no era buen momento para caer, que siempre hay urgencias más urgentes que morir, y sin embargo caí, al lado del puesto de revistas de Javier Méndez, 54, frente al kiosco de la señora Teresa Núñez, 59, con la frente golpeando el asfalto en una caricia áspera. De ese punto en adelante, los rostros se volvieron manchones de óleo, y la luz adoptó una cualidad fría, clínica, como si todo se hubiera envuelto en la lámina azul de un quirófano. Supe después que la ambulancia llegó, gracias a un llamado de Valentina, que bajó con pantuflas rosadas y una bata de flores. Supe que Camila me sostuvo la mandíbula, mientras Miguel me ponía una mascarilla. Supe que el médico de emergencia, un hombre de apellido Bravo, 48, dijo algo que sonó allá, ahora, aquí, y que Laura llegó con los ojos abiertos de par en par y las manos cerradas con tanta fuerza que las uñas dejaron medialunas en sus palmas. Supe que Tiago y Lucía quedaron con la abuela Ana y que en el televisor del living nadie cambió de canal, porque hay instantes en que el mundo se vacía de todo movimiento y solo queda la espera. A partir de aquí, lo que escribo pertenece a ese tramo sin reloj. Aterrizo en un lugar que no es un lugar, una claridad que no deslumbra pero que brilla, una respiración amplia que no entra por los pulmones, sino por todos los poros a la vez. Me veo a mí sin ojos y me reconozco
como si fuera la primera vez que me miro de verdad. No hay bordes, y sin embargo hay dirección. No hay ruido, y sin embargo hay mensaje. Algo me guía, no como una voz que ordena, sino como un abrazo que invita, y avanzo con una docilidad sorprendente. Yo, que siempre resistí, yo que siempre apreté los dientes, yo que siempre defendí mi punto de vista, como si se tratara de una muralla a prueba de catapulta. Avanzo, y entiendo sin palabras que estoy siendo recibido, y ese entendimiento me limpia, y en esa limpieza aflora lo que había guardado bajo llave. Lo veo, el archivo entero de mi vida, no como fotos aisladas, no como los cortes de una película, sino como una suma viva que respira. Todo aparece en capas, en pliegues de memoria que huelen y suenan y duelen. Siento el mango de la bicicleta de mi infancia y la arena del parque metiéndose en mí. Veo a mi padre Jorge volviendo tarde con la camisa adherida al cuerpo, sudor de una fábrica que nunca prometió más que un salario mínimo. Escucho la respiración entrecortada de mi madre cuando trataba de hablar sin llorar para no asustar. Siento en la boca el sabor metálico primera vez que sangre cancha de cemento. Saboreo el helado de chocolate que me ganó mi abuelo. Materno. Néstor García, 79, en un verano que olía a mangos abierto, y en medio de esos brillos cálidos, aparece la primera astilla del pecado que iba a ver con claridad. Tenía 7 años, y guardé rencor como se guarda un secreto. Un niño me empujó en la fila de la merienda, me robó un pan con dulce, y me dijo algo que me hirió. Yo prometí no olvidarlo, prometí en silencio que lo vería caer o suplicar o devolver. Prometí, y esa promesa se pegó a mis huesos como una etiqueta que no se despega. Vi luego cómo esa pequeña promesa sembró otras, un hábito de recordar las ofensas, de contarlas por dentro como quien frota un rosario de vidrio negro, de considerar cada gesto ajeno una moneda que yo podía cobrar después con intereses. Vi cómo esa primera semilla creció escondida en jardines que yo llamaba convicción, claridad, celo, y que no eran otra cosa que mi incapacidad de perdonar. El lugar se abrió como un libro cuya tapa eres tú y cuyo índice te delata, y me vi a mis 20 años discutiendo con un muchacho de la congregación al que daré su nombre, porque los nombres importan. Él se llama Rodrigo Pineda 22, y me había corregido en un estudio bíblico sencillo. Yo sentí que me humillaba delante del grupo, y guardé ese gesto en un vaso de vidrio que se llenó con mi saliva seca durante años. Cada vez que lo veía en el templo, recordaba la incomodidad. Cada vez que él hablaba, yo me cerraba. Cada vez que un error suyo se mostraba a la vista, yo lo celebraba por dentro, en silencio, con ese sabor a justicia que es amargo. Desde entonces pude fingir cortesía, pero mi interior apretaba. Creé rutinas de mentira y me escondí en la etiqueta de madurez espiritual. Dije para mí que estaba cuidando la doctrina cuando en realidad estaba cuidando mi herida. Me felicité por no explotar cuando en verdad me alimentaba de la comparación. Me engañé llamando prudencia a mí, orgullo y discernimiento a mi dureza. La claridad me enseñó que ese hilo se repetía muchas veces. Me vi con Laura, la mujer que amo, en reproches no dichos que se pudrieron en la cocina como frutas olvidadas. Me vi con mi padre, a quien venero y reclamo a la vez, guardando en un cajón secreto una lista de sus ausencias. Me vi con mi madre sufriendo en silencio porque no perdoné que hubiera callado ciertas cosas por cuidar a todos. Me vi con Daniel el pastor, a quien seguí con fidelidad externa, y contra quien murmuré cuando una decisión suya me pareció tibia. Me vi escribiendo mensajes en el teléfono que disfrazaban el veneno con un tono cuidadoso. Me vi celebrando la caída de otros creyentes, porque así mis caídas se sentían menos vergonzosas. Me vi eligiendo con quién compartir mis dones para cobrar una atención a cambio. Me vi acumulando pequeñas facturas de ofensas no pagadas. La claridad me sostuvo y no me dejó escapar. Y en ese sostén, entendí que el pecado que haría caer a tantos se parece a una moneda pulida que una mano acaricia hasta dejarla lisa. Se parece a un perfume caro que esconde un olor agrio. Se parece a una camisa planchada puesta sobre una piel enferma. Se llama falta de perdón. Se llama resentimiento vestido de justicia propia. Se llama amargura que se hace pasar por celo por la verdad. Y su capacidad de camuflaje es tal que uno puede saber recitar de memoria lo que ama y a la vez abrigar un frío que los separa de todos. Me mostraron sin palabras un mapa de corazones y vi como una estadística que no estaba hecha de números, sino de pulsos, como si cada corazón fuera un faro que titila en la noche, y el 93% titilaba con una sombra pequeña pero insistente, una pequeña nube gris colgada justo encima de la zona donde guardamos lo que nos han hecho.
una pequeña bolsa con piedras que no parecen pesar hasta que te piden correr. Yo no estaba viendo porcentajes escritos en un pizarrón. Yo estaba sintiendo una tendencia tan evidente como la lluvia en temporada de lluvia, una propensión que no nos gusta nombrar, porque nos recuerda que no somos víctimas puras ni héroes puros, una ley íntima que nos cura o nos quiebra, según lo que hagamos con las ofensas. Entendí que el perdón no es amnesia ni permiso para repetir el daño. Entendí que el perdón es una decisión que corta amarras con una barca que nos hunde mientras creemos que nos protege. Entendí que cada vez que yo dije que no perdonaba para honrar la verdad, estaba en realidad defendiendo mi vanidad, y que cada vez que yo dije que perdonaba, sin revisar mi interior, me estaba mintiendo con un papel bonito. Hubo un tramo en el que sentí una presencia junto a mí, no afuera, sino metida en el tejido de la luz, una cercanía que me hacía consciente de mi pequeñez sin humillarme, una autoridad que no necesitaba imponerse, y en esa cercanía mi memoria se abrió más, y vi pequeñas escenas que yo había pasado por alto, la vez que hablé de Karina Silva, 31, para ponerla en su lugar ante otros, la vez que evité al hermano mayor Héctor Medina, 51, porque no quise escuchar su consejo, la vez que me reí por dentro de la fe de Estefanía Ramos, 24, porque me parecía infantil, la vez que disfruté la caída financiera de un hombre que me despreció, porque pensé que el universo estaba equilibrando, la vez que sostuve durante años un rencor contra un taxista anónimo que me insultó un día lluvioso, la vez que convertí en identidad la herida con mi padre por un grito que me dio cuando tenía 15, la vez que usé la religión como una coartada para no mirar mi propia dureza. Era un desfile silencioso, inapelable, y sin embargo no era un tribunal ciego, porque cada escena venía acompañada por una oportunidad de soltar, una invitación a aflojar los dedos, a dejar caer una piedra, y cada vez que yo aflojaba la mano por dentro, la luz se ensanchaba. Comprendí entonces que el perdón que no damos nos roba la respiración, tal cual, literalmente, porque ahora podía ver mi propio cuerpo en la camilla, un cuerpo pálido y quieto con los párpados pesados. Miré mis labios morados y comprendí que mi pecho colapsó, en parte bajo el peso de todos esos no, de todas esas cuentas por cobrar. Y también entendí que hay cosas que no sabremos en esta vida, que hay dolores que no tienen explicación suficiente, que hay injusticias que no se corrigen en el horario de la tarde. Y sin embargo la decisión de soltar se vuelve un acto tan físico como alzar un brazo, tan real como mover un pie. Lo supe porque en ese no lugar yo solté, y en el mismo gesto sentí a Laura y a los niños. Los sentí como si fueran zonas de calor en medio del frío. Los vi como si fueran fotografías cubiertas de polvo, a las que les pasas un trapo suave y emergen más nítidas. Pensé en Daniel el pastor y en su apellido Ríos, que tanto me gustaba por el sonido continuo que prometía, y deseé decirle que era verdad lo que repetía cada domingo cuando hablaba de raíces de amargura que brotan y contaminan. Deseé decirle que era verdad que el corazón tiene hábitos, y que el hábito de perdonar se entrena con pequeñas victorias cotidianas. Deseé poder volver para entrenarme, para pedir perdón a quienes herí con mi dureza, para soltar facturas vencidas. El tiempo que dirían después fueron 17 minutos. Se estiró como un hilo de oro. Mi madre Ana estaba sentada en una sala con paredes color verde pálido y los pies colgando de una banca pequeña. Mi padre Jorge sostenía un vaso de agua como si sostuviera un secreto que se puede derramar. Laura caminaba dando vueltas como una marea que sube y baja echando espuma en el borde, y la doctora Sofía se acercó a la línea que me conectaba a una máquina que marcaba ritmos que ya no eran ritmos. Camila ajustó una tira adhesiva con manos firmes, y Miguel apretó su mandíbula como si de ese gesto dependiera que mi corazón recordara su oficio. Nadie estaba solo, aunque cada uno cargaba su soledad, y eso también lo comprendí en la claridad. Comprendí que el dolor se comparte, aunque no se reparta en partes iguales. Comprendí que incluso el más distante teje un hilo con los que ama en el instante en que su respiración se hace más fina. La historia continuó en una dirección que me cuesta contar sin parecer exagerado. Me vi en una habitación amplia donde no había muebles, pero sí una sensación innegable de hogar. Las paredes eran más bien un contorno que respiraba. No se venían encima ni se alejaban. Simplemente estaban presentes como una compañía silenciosa. En ese lugar me mostraron algo que no quiero olvidar nunca. Era como un espejo que no devolvía mi rostro, sino mi memoria emocional. Y en ese espejo, mi rencor tenía una forma concreta. Parecía polvo fino,
suspendido en el aire, que se pegaba a cada cosa que tocaba, especialmente a las oraciones, a los actos de servicio, a los gestos de generosidad. Todo lo noble que yo intentaba hacer salía con ese polvillo adherido, y ese polvillo alteraba el sabor de todo, como una pizca de amargura en una salsa que debía ser dulce. Comprendí que uno puede estar entregando su tiempo, y su pan, y su escucha, y que si lo hace con ese polvo encima, el otro recibe algo que lo lastima sin saber por qué. Vi también a personas queridas de la congregación. Vi a Karina, a Rodrigo, a Héctor, a Estefanía. Vi a la hermana mayor, Lidia Campos, 57, que siempre me abrazaba con una fragilidad de pajarito, y supe que yo había lanzado sobre ellos pequeñas motas de ese polvo cada vez que los juzgué sin conocer su historia, cada vez que preferí tener razón a tener compasión, cada vez que envidié sin reconocer el brillo ajeno como algo que también me pertenecía. Supe entonces que el 93% no era un número para inflamar discursos ni para montar cruzadas. Supe que era una alerta amorosa, supe que era un gesto de misericordia, porque ese porcentaje no venía con condenas sino con una llave. La llave era simple y a la vez imposible sin ayuda. La llave era decidir perdonar en la práctica hasta que el perdón se hiciera hábito, hasta que los músculos de la memoria aprendieran a soltar sin que se lo ordenaras 1000 veces. La llave era revisar cada noche los bolsillos del alma y vaciarlos de pequeñas piedras. La llave era renunciar a la dulce satisfacción de imaginar caídas ajenas. La llave era agradecer en voz baja cuando el otro crece. La llave era bendecir a quien te ha dolido sin negar el dolor. La llave era pedir ayuda cuando no. Puedes solo entrenar con alguien esa renuncia, como se entrena un instrumento o una disciplina. Me vi planeando pequeñas liturgias para mi vida si regresaba. Me vi escribiendo cartas sin destinatario para practicar el soltar. Me vi poniendo nombres propios en una lista no para cobrar, sino para liberar. Me vi repitiendo en la cocina, mientras lavaba platos, que mi corazón no era un tanque de guerra, sino un jardín al que había que arrancar malezas a mano, con paciencia, sabiendo que vuelven si uno descuida. Hay pasajes que no puedo traducir en otra cosa que no sea silencio. Hubo un reconocimiento de belleza que me ablandó hasta las lágrimas, que allí no eran lágrimas, sino algo más profundo. Hubo imágenes de la vida, como un tejido que se expande y se recoge como un mar, con colores que no sabemos nombrar aquí, con músicas que no suenan solo con los oídos. Hubo una certeza de presencia que borró cualquier duda acerca de si somos vistos, y esa certeza me devolvió la inocencia de creer que todo el amor recibido sin merecer será siempre más fuerte que la suma de todas mis capacidades. También hubo un espejo de mis errores que no me aplastó, porque venía acompañado de una compasión tan real que podía tocarla. No había una voz que gritara, no había una lista de cargos, había un llamado a ser verdadero hasta el fondo, un llamado a alinear mi interior con mi exterior, un llamado a no usar el nombre de la fe como un escondite para mis heridas sin resolver. Mientras todo esto sucedía, el cuerpo que dejé detrás era trabajado con disciplina y cuidado. La doctora Sofía bajó la mirada y exhaló como quien entrega algo. Miguel apretó un botón y Camila contó en su cabeza con una concentración de artesana. El monitor hizo un dibujo que perdió casi toda sinusoide. En una esquina de la sala, casi sin moverse, Laura sostuvo entre los dedos una pulsera que Tiago había hecho con cuentas de colores. En la sala de espera, mi padre Jorge repasó de memoria un poema que aprendió de joven para no llorar, y mi madre Ana contó las baldosas de la pared para no imaginar cementerios. Valentina, la vecina, escribió en su móvil un mensaje inconcluso a un grupo de oración que nunca envió. Daniel Ríos, el pastor, se sentó en su auto fuera del hospital con los ojos cerrados y la espalda recta, con la respiración tratando de sostener un nombre. Nada de eso era inútil, nada, porque ahora sé que en esos gestos silenciosos se tejen hilos que no vemos, y que esos hilos tiran de nosotros de formas. Ahora sé que la esperanza de otros me sostuvo cuando mi propia esperanza. La vuelta fue un golpe, no hay otra forma de... No fue un túnel en el sentido clásico, fue más bien un giro suave, como quien regresa a casa por un atajo que descubre de pronto, como quien encuentra una puerta que siempre estuvo en la pared del fondo y no la había visto. Antes de cruzar, la claridad me regaló una síntesis. El pecado que hace caer al 93% es la falta de perdón en cualquiera de sus disfraces. Llámalo orgullo herido, llámalo justicia propia, llámalo celo sin amor, llámalo memoria que se niega a sanar, llámalo amargura cultivada.
Es un veneno de acción lenta, adelgaza la fe por dentro, te hace eficaz en la forma e infértil en el fruto, te aparta del que sufre al convertirte en juez sin lágrima, te vacía de dulzura sin que lo note. Y la medicina es una práctica diaria que parece demasiado pequeña para su gigantismo, pero la claridad insistía con ternura en esa pequeñez, porque en lo pequeño se entrena lo inmenso. Abrí los ojos con una sed antigua, la luz de la sala blanca me cayó encima como una sábana. No recordaba nada ordenado, pero el cuerpo sí recordaba. El cuerpo tenía la memoria de un abrazo que no era de brazos. Vi a Laura como si volviera a verla por primera vez. Conté cada peca de su mejilla. Me aprendí de nuevo sus huesos de la mano. Respiré su presencia como quien recibe oxígeno. La doctora Sofía dijo algo que no oí, pero que le cambió la postura a Camila. Miguel se alejó un paso como quien ha visto un milagro tantas veces que aún se maravilla. Y yo lloré con una tos pequeña, la tos de los que vuelven. No dije nada, porque decir cualquier cosa hubiera sido empobrecer el retorno. Pasaron horas y me contaron que había estado 17 minutos sin latido efectivo y sin oxigenación suficiente, que el daño neurológico era probable, que lo mejor era esperar, que mis órganos necesitarían tiempo para recordar su oficio. Pasaron horas y me trajeron agua, y esa agua tenía sabor a domingo. Pasaron horas y vi a mis hijos entrar en puntas de pie, con ojos demasiado conscientes para su edad, y me prometí que no usaría mi fe para esconder su dolor, ni para negar mis fallas. En los días que siguieron, se organizó en mí un plan de vida que no hubiera podido inventar solo. El plan no era grandilocuente, era sencillo como una lista escrita en papel de cocina. Primer punto, nombrar a quienes había sostenido dentro de mí con rencor y escribir sus nombres en un cuaderno con tapas azules. Segundo punto, practicar actos concretos de perdón en silencio, sin anuncios y sin convertirlos en espectáculo. Actos como cocinar para quien me hirió, actos como limpiar pensando en liberar, actos como bendecir con palabras sinceras la vida de quien me envidia. Tercer punto, pedir perdón personalmente cuando sea sabio hacerlo y por escrito cuando el encuentro sea riesgoso o hiriente, admitir mis fallas sin adornarlas, renunciar a justificarme, honrar la herida del otro y no competir en víctimas. Cuarto punto, trabajar en mí cada noche, la costumbre de revisar mi memoria y buscar piedritas que hayan quedado entre los dedos, vaciar bolsillos, sacudir el polvo fino que se pega al alma. Quinto punto, tener a alguien con quien compartir mi proceso, Daniel por ejemplo, para que me acompañe a mirar cuando yo no pueda mirarme con honestidad. En paralelo, había que sanar la relación con mi padre Jorge. Lo amé en silencio durante años, con la condición de que fuera perfecto, lo cual fue una condena para ambos. Necesitaba ver su historia de hombre joven que cargó demasiado más temprano. Necesitaba verlo quitado del pedestal de lo imposible. Necesitaba amarlo sin contrato, sin letra chica. Fui a su casa con Ana, no para pronunciar discursos, sino para estar. Le pedí que me mostrara sus herramientas de carpintería, las pocas que le quedaban del tiempo en que trabajó con madera después de la fábrica, y vi sus manos grandes con grietas como mapas. Permanecimos juntos sin forzar recuerdos, y en ese silencio se acomodó algo. No hubo anuncios, hubo mate, hubo pan, hubo mirar por la ventana. A veces el perdón se parece mucho a pelar papas juntos sin hablar del tema. Igual, dentro de mí, se movió el eje. Con Laura, mi mujer, me comprometí a no convertir nuestra cocina en un tribunal. Había años de reproches guardados, algunos legítimos, otros acumulados por cansancio. Le pedí paciencia y le ofrecí transparencia. Le conté el plan, aunque evitar discursos era parte del plan. La vi a sentir con la mirada como quien sopesa un fruto antes de probarlo. Noté su miedo a que regresara a mi costumbre de callar lo importante. Le hice una promesa simple que podía cumplir. La promesa de no acostarnos enojados, sin al menos haber puesto nombre a lo que nos dolía. Descubrí que nombrar no es incendiar y que callar no es cuidar. Descubrí que nuestro hogar tenía esquinas frías y que el calor depende a menudo de pequeñas decisiones. Descubrí que decir te entiendo cuando no entiendo se siente falso y aprendí a decir te escucho y quiero entender. Y a veces esa honestidad es más cálida que cualquier te entiendo automático. En la congregación decidí pedir perdón a Rodrigo, no por una escena espectacular, sino por mi actitud sostenida. Lo busqué un domingo sin hacer del momento una ceremonia y le dije en privado que había sostenido contra él un rencor refinado que había contaminado mi mirada. No usé palabras altisonantes, usé palabras de casa.
Me dijo que me había sentido duro y lejano, y que eso lo había vuelto inseguro. Ese intercambio me mostró que el rencor que creemos invisible deja marcas visibles en el otro. Le pedí a Daniel, nuestro pastor, que me ayudara a abrir un espacio de prácticas de reconciliación y reparación comunitaria, no para exponer historias, sino para aprender hábitos, para compartir herramientas. Diseñamos noches simples de oración sin consigna, con ejercicios de memoria que consistían en traer al corazón nombres y soltarlos, como si soltáramos globos. No pretendimos que la emoción reemplazara la disciplina. Hicimos de la disciplina la base y permitimos que la emoción viniera cuando quisiera. En casa, Tiago y Lucía aprendieron a su manera. Les propuse un juego. Cada noche, antes de dormir, íbamos a pensar en algo que nos había molestado y a elegir una imagen para soltarlo. Tiago eligió imaginar que ponía sus enojos en un barquito de papel y lo dejaba flotar en la bañera. Lucía eligió dibujar una nube atada a un hilo que soltaba por la casa. Fue cambiando de temperatura. Valentina, la vecina, volvió a dejar pan en la puerta y a veces golpeaba para preguntar cómo iba todo. Camila, la enfermera que me vio volver, pasó un día con un recipiente de sopa que preparó su abuela. Me dijo con la mirada que los milagros se alimentan, y yo asentí con la mirada que los milagros se sostienen con manos humanas. Mientras tanto, yo me enfrentaba con nuevas capas del mismo pecado, porque no basta con señalarlo una vez y declararlo vencido. Un día de mercado, un hombre me empujó y no se disculpó. Sentí la respuesta vieja subir por mi espalda. La vieja lista de cuentas por cobrar se ofreció para que la usara. Recordé el plan, respiré, puse la mano en el carro y no respondí. No se trató de ser cobarde, se trató de renunciar a una satisfacción amarga. En el trabajo, un cliente me exigió algo con tono de superior. Pensé en humillarlo con una precisión que me salía fácil. Elegí la cortesía sin servilismo. En la congregación, alguien interpretó mis silencios como desinterés. En otro tiempo me hubiera ofendido por no ser interpretado correctamente. Esta vez busqué claridad con ternura. Estas pequeñas decisiones parecían insignificantes, pero eran mi gimnasio. Noté que cuando dejaba pasar una oportunidad de cobrar una deuda, dormía mejor. Noté que cuando elegía bendecir a quien me hería, la comida me caía más ligera. El cuerpo también se cura cuando el alma suelta. En la revisión de mi fe, me di cuenta de que había adorado más mi sentido de rectitud que al corazón que la sostiene. Me di cuenta de que había convertido la verdad en un martillo en lugar de verla como una lámpara. Me di cuenta de que había tratado algunas diferencias como si fueran amenazas y había llamado libertad a mi miedo. Decidí entonces abrazar la verdad con ternura. Decidí que la corrección sin lágrimas no me pertenece. Decidí que ninguna convicción justifica el desprecio. Decidí que hablar de pecado en otros, sin revisar el mío, no tiene fruto. Entendí que el perdón que me piden que dé es el que me sostiene, no el que excusa lo inexcusable. Entendí que perdonar es arrancarme de la mano la piedra que siempre quise lanzar y usar esa misma mano para cocinar una sopa. Entendí que la amargura vestida de celo me hacía sentir vivo por un rato y muerto por dentro por temporadas, y yo ya no quería vivir así. Mi padre Jorge enfermó de gripe a los pocos meses de mi episodio. Fui a su casa con remedios y lo encontré viendo una carrera de ciclismo en la televisión. Me pidió que me sentara. Nos quedamos callados mucho rato. Él habló de su juventud en pocas frases, de una bicicleta que vendió para comprar comida cuando yo era bebé, de un sueño de cruzar la cordillera a pedaleo que dejó en una caja con foto. No me lo había contado antes. En otro tiempo, hubiera pensado que llegaba tarde, que no me servía, que nada reparaba el grito de mis 15. Ese día lo recibí como agua. Ese día, mi rencor de adolescente depositó una de sus piedras y se quedó más liviano. Comprendí que el perdón no borra el pasado, lo redime, que no reescribe la escena, la reubica, que no niega lo que dolió, lo convierte en materia prima para una ternura nueva. En la iglesia empezamos a escuchar testimonios de pequeñas reconciliaciones. Lidia se acercó a una mujer con la que llevaba años sentándose lejos. Rodolfo Alcaraz, 44, devolvió una herramienta que había tomado prestada y no devolvió por orgullo. Karina se acercó a Estefanía con un abrazo que no era teatral. Hubo días difíciles. Hubo quienes no quisieron. Hubo quienes llamaron a esto debilidad. Hubo quienes se sintieron expuestos por la sola idea de reconocer rencores. Respetamos sus procesos. Nadie fue forzado. Nadie fue señalado. Dejamos que la vida mostrara su fruto. Con el tiempo, la atmósfera cambió. El polvo fino se redujo. La música sonó con un color diferente.
Nadie lo podía medir con instrumentos, pero todos lo sentíamos en la piel. Yo seguí lidiando con mi orgullo, con esa parte de mí que quiere que los demás sepan que yo ya sé, con esa parte de mí que quiere trofeos, aunque sean invisibles. En los encuentros de reconciliación, me cuidé de no tomar el lugar de guía perfecto. Elegí contar mis vergüenzas antes que mis victorias. Elegí poner sobre la mesa mis enojos frescos, para no quedarme en la tranquilidad de lo ya resuelto. Elegí no usar lo vivido como una medalla, porque el riesgo de convertir la experiencia en pedestal es real. Elegí también guardar algunas cosas solo para Dios, porque no todo lo que se aprende se exhibe. Difícil disciplina para alguien como yo. Quiso apropiarse de cada instancia. La salud me dio señales. Tuve que rehacer mi relación con el cuerpo, comer con atención, descansar con conciencia, agradecer el esfuerzo de los músculos. Noté que mi corazón respondía a mis estados internos más de lo que creía. No era una relación mágica, era un diálogo sutil. Los días de rencor reactivado, mi pecho se apretaba con una vieja familiaridad. Los días de perdón activo, mi espalda se alargaba. No era un milagro de feria, era un milagro cotidiano, el que se cocina a fuego lento. Un día de verano regresé a la panadería de don Eliseo. El olor a harina y azúcar quemada me dio un abrazo casi paternal. Compré baguettes para Laura, como aquella vez. Caminé despacio por la misma vereda donde caí. Me detuve un instante frente al kiosco de Teresa. Cerré los ojos y sentí la vibración de un lugar que guarda memoria. Agradecí el pavimento áspero que me tocó la frente aquel día. Agradecí la mano de Valentina que marcó el número de emergencia. Agradecí la prontitud de Camila y Miguel. Agradecí la firmeza de Sofía. Agradecí el temblor de Laura que me hizo sentir amado al abrir los ojos. Agradecí a Daniel por sus silencios y sus oraciones. Agradecí mi nombre y mi edad. Agradecí la estadística que me dolió. Agradecí haber visto el polvo que aún intenta pegarse cuando me descuido, pero que ahora sé detectar apenas aparece. No pretendo con este relato abrir una escuela de experiencias cercanas a la muerte, ni de números que pretenden asustar. Pretendo ofrecer mi historia como un trozo de pan caliente en una tarde fría. Pretendo decir que el perdón pendiente nos roba el color de los días. Pretendo decir que la amargura inteligente es más peligrosa que el odio bruto, porque se viste bien y se cuela en la sala como un invitado correcto. Pretendo decir que el celo por la verdad sin amor es un hierro que marca, no que sana. Pretendo decir que el resentimiento que llamamos carácter nos asilencia por dentro. Pretendo decir que la justicia propia no es justicia. Pretendo decir que elegir soltar es un acto de valentía mayor que elegir lanzar. Pretendo decir que la ternura no es cursi sino resistente. Pretendo decir que quien se deja tocar por esto no se vuelve blando en la convicción, se vuelve profundo en la compasión. Y aquí, si llegaste hasta este tramo, te pido algo sencillo y a la vez inmenso. Te pido que hagas una lista corta, con 3 nombres y 3 hechos que aún te duelen, y que hoy, no mañana, practiques un gesto de liberación aunque sea pequeño, una bendición en voz baja, un mensaje sin ironía, una oración sin exigir resultados, un acto concreto de bien para esa persona o para alguien que te recuerde esa herida. Te pido también que me digas desde dónde me lees, que te suscribas si esto te acompaña, que compartas con alguien a quien le vendría bien recordar que soltar no es perder, es ganar espacio para respirar. Y si esto te tocó, comenta otra vez 17, para que sepamos que del otro lado hay alguien contando su propia resurrección en miniatura. Pasaron meses y me encontré de pie en un jardín comunitario de nuestro barrio, con la tierra en las uñas, plantando un árbol con Tiago y Lucía, mientras Laura leía en voz baja las instrucciones que venían con el brote. Había sol y una brisa que traía olor a pan tostado desde alguna ventana cercana. Pensé en el día de la ambulancia y en el día de la panadería. Pensé en el polvo fino. Pensé en el mapa de corazones que vi. Pensé en el 93% como una alarma bella y triste. Y sonreí, no por satisfacción, sino por gratitud. Porque ahora, cada pequeña cosa tiene el espesor de lo que casi se pierde. Porque ahora cada pequeño perdón tiene el peso de una piedra que no me cae encima, sino que sale de mi bolsillo. Porque ahora entiendo que la vida se compone de elecciones minúsculas que suman una geometría del alma. Y porque ahora, cuando mi cuerpo se cansa y mi ánimo se opaca, recuerdo aquel abrazo sin braseros y vuelvo a elegir el camino estrecho de soltar. A veces recaigo en hábitos viejos,
Un comentario ácido se desliza en mi lengua con la elegancia de un bailarín experimentado. Un hilo de comparación se enreda en mis dedos y me los entumece. Un juicio se sienta en la mesa de mi cocina con modales impecables. Me descubro y sonrío con disciplina. No me castigo como antes. Me digo que estoy aprendiendo un oficio nuevo. Vuelvo al plan. Escribo el nombre. Suelto la piedra. Cocino la sopa. Bendigo en voz baja. Pido ayuda si la necesito. Recuerdo la sala blanca, el monitor indeciso, la doctora, la enfermera, el enfermero, la mujer que amo, el pastor en el auto, la madre contando baldosas, el padre sosteniendo el agua, los hijos de puntas de pie, la vecina con pan. Recuerdo y vuelvo, una y otra vez. Si me preguntan por qué creo que caemos tantos, respondo sin dramatismo. Porque no sabemos perdonar y porque no nos enseñaron a practicarlo como se practica un instrumento. Porque confundimos perdón con negación y porque no nos gusta renunciar a la satisfacción de tener razón, porque nos gusta la superioridad moral y porque la herida se volvió identidad, porque el rencor nos hace sentir vivos por un rato, porque el perdón pide humildad y la humildad nos da miedo, porque pensamos que perdonar es perder y porque no confiamos en que hay una justicia que nos supera, porque nos olvidamos de que la fe sin amor es una campana que suena vacío. Por eso caemos. Y por eso nos podemos levantar. En este punto de mi vida, cada aniversario de aquellos 17 minutos lo paso con silencio y pan. Salgo a caminar con Laura al atardecer. Los niños corren por delante y se pelean por nimiedades que luego olvidan. Miro los árboles y pienso en raíces. Pienso que lo que no saco se enreda con todo. Pienso que lo que arranco deja lugar para el fruto. Pienso que no quiero volver a ser un hombre de cuentas por cobrar. Quiero ser un hombre que ofrece cuentas de gratitud. Pienso en la congregación, que ya no suena igual, que no se reúne igual, que no se mira igual. Pienso en Daniel, que un día me dijo sin palabras que no hace falta ganar todas las discusiones, hace falta ganar el corazón. Pienso en mi madre, que duerme más tranquila desde que nos abrazamos con más espontaneidad. Pienso en mi padre, que ahora llora sin pedir permiso. Pienso en Valentina, que dejó de pedir perdón por cada pregunta que hace. Pienso en Sofía, Camila y Miguel, que siguen su trabajo con una mezcla de ciencia y humanidad que mantiene a muchos en esta orilla. Pienso y doy gracias. Cuando terminé este texto por primera vez, lo leí en voz baja y sentí el polvo fino queriendo colarse entre estas líneas. Lo detecté a tiempo. Revisé mis ejemplos para no convertirlos en flechas contra otros. Revisé mis nombres para no hacer espectáculo de su intimidad. Añadí silencios. Quité un par de adornos. Lo dejé como pan casero que no compite con la pastelería, pero alimenta. Si algo de esto te llena los ojos, no es por mí. Es porque reconoces tu historia adentro. Porque no existe ninguna diferencia de esencia entre lo que me pasó y lo que te pasa cada vez que eliges soltar. Hoy me despido por ahora con la calma de quien sabe que tendrá que seguir aprendiendo, la calma de quien no quiere hacer de su experiencia un tótem, la calma de quien se sorprende aún de estar aquí, respirando, con esta mezcla de cansancio dulce y energía renovada. Si este relato llegó hasta ti, quizás sea el momento de elegir a quién soltar hoy. Quizás sea el momento de soltar incluso la necesidad de contarle al otro que lo perdonaste. Quizás sea el momento de perdonarte a ti por no haber sabido antes. No sé si volveré a cruzar aquel umbral. No lo deseo, no lo temo. Deseo ser fiel en lo pequeño, porque en lo pequeño se entrena lo inmenso. Y si la estadística que vi sirve para algo, que sirva para recordarnos a todos que el veneno se detecta mejor a la luz y que el antídoto se practica a diario. Si esta historia te sirvió, hazme saber desde dónde la estás leyendo. Suscríbete para que podamos seguir este camino juntos. Compártela con quien hoy tiene una cuenta por cobrar que lo está asfixiando. Y vuelve a dejar el número 17 en los comentarios si sentiste esa vibración de borde que luego te devolvió con un... Porque a veces un número es la contraseña de una comunidad secreta que decide no dejarse vencer por el...